Hola familia de Reflexiones para el Alma, aquí su servidora María el Rosario con un invitado especial, Luis Leonardo, para platicar un poquito de qué hay detrás de la reflexión de hoy, de cómo superar la soledad explicada en 60 segundos. Este espacio es para platicar sobre qué fue lo que nos llevó a platicar, a hablar de eso, a poder hacer ese video, vaya, ¿no? Y también es un espacio para que ustedes mismos nos vayan dando ideas de qué les gustó, qué no les gustó, si tienen alguna información que quieran entregarnos para que nosotros la podamos hacer pública, porque este canal es de todos. Entonces ahora le invito a Luis Leonardo a que diga unas palabras y luego ya empezamos a hablar sobre lo de la reflexión. La comunidad, gracias por la invitación a este podcast. Gracias, Rosario, por invitarme. Este, pues sí, es un privilegio estar aquí en este podcast para pues compartir con todos ustedes cómo fue que surgió la idea y cómo se desarrolló, cómo se llevó a cabo el desarrollo del video, de la reflexión. Muy bien. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que yo pensé cuando estábamos haciendo esta reflexión sobre la soledad y luego ya tú me dices qué fue lo que tú pensaste y cómo fue tu experiencia haciendo esto. Pues básicamente cuando empezamos a hablar de lo de la soledad, lo primero que se me vino a la mente fueron esos momentos donde yo había pasado por eso, donde había soledad, donde me sentía sola, incluso estando con personas alrededor de mí, me sentía muy sola y no entendía por qué. Conforme fue pasando el tiempo y fui leyendo su palabra y conociendo a Dios un poco mejor, me empecé a dar cuenta que no era tan difícil, que no era tan difícil cambiar el pensamiento de sentirme sola porque no estaba sola. Incluso la Biblia te lo dice, la palabra te lo dice, Dios está contigo siempre, va delante de ti, te escucha. Entonces ya cuando empezó a solidificar eso en mi corazón, como que empecé a cambiar mi punto de vista y en lugar de sentirme sola, empecé a tomar ese espacio como para platicar más con Dios, para poder conocerlo, para poder saber quién era, por qué me amaba tanto, por qué me estaba dando este privilegio tan hermoso de acercarme a Él, porque pues es Dios, ¿no? Y cuando empezamos a hacer esto de la reflexión, eso fue lo que se me vino a la mente. Digo, pues si yo me siento de esta manera, quizás a lo mejor hay otras personas que estén pasando por lo mismo y quise yo darles una luz pequeña, porque cuando uno se siente solo, se siente en la obscuridad y con esta reflexión quise dar como una luz para que vieran que no era difícil, no estamos solos, es el simplemente cambiar el pensamiento y de la única manera que podemos cambiar el pensamiento es con la palabra de Dios. Eso fue lo que yo sentí durante esto. ¿Y tú, Luis, qué me platicas de esto? Amén, 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 gloria a Dios por eso. Este, sí, es muy, muy cierto. Ah, la sensación de estar solo es algo que nos invade en muchas ocasiones, pero es más común sentir o tener ese sentimiento de soledad cuando uno está en cierta forma alejado de Dios o cuando no le hemos conocido. Es muy común.
sentir ese vacío. Pero cuando empieza uno a voltear hacia Jesús, hacia Dios, y empiezas a tener una relación con Él, te das cuenta de que en realidad nunca has estado solo, siempre has estado ahí. Estamos acostumbrados a lo físico, no estamos acostumbrados a lo espiritual. Cierto, cierto. Y es muy común que tengamos esa sensación de soledad en ausencia de la materia o de lo físico, de lo que podemos ver o palpar. Pero si volteamos a ver a Dios, nos damos cuenta que hay otra parte de nosotros, que es nuestro espíritu, el que se aflige cuando no le damos esa compañía que el espíritu necesita. Y la mejor compañía que el espíritu necesita es Dios. Su Espíritu Santo es el mejor compañero que podemos tener. Es maravilloso, porque cuando empezamos a tener una conexión y una comunicación con Dios, ese vacío, esa sensación de vacío dentro de nosotros empieza a ser llenada por Dios. Cuando llenamos ese vacío con Dios, empezamos a darnos cuenta de que no estamos solos, de que Sí, nunca lo estuvimos. se siente diferente, se siente la presencia. Bueno, al menos así me pasa a mí, que yo siento la presencia de Dios, yo siento que Él está conmigo, yo siento, o sea, es una sensación física, ¿no? Que se siente que aunque estés solo, o sea, no estás solo porque está Dios contigo, porque tú sientes esa presencia, ¿no? Y se siente alegría, se siente felicidad que estás platicando con Él. Bueno, eso era lo que te iba a preguntar. Para una persona que no conoce a Dios, que quiere saber un poco más de Dios y de esto, ¿no? De cómo superar la soledad. ¿Qué le aconsejarías tú o cómo te diste tú cuenta de Dios? ¿Cómo fue que tú llegaste a Dios y te diste cuenta que en realidad no estabas solo? Mi testimonio personal fue hace muchos años, por gran parte de mi juventud, de mi adolescencia y mi infancia tal vez. Yo creía conocer a Dios, creía saber de Dios, pero en realidad no lo sabía, no lo conocía. ¿Por qué? Porque crecí en un hogar católico y era nada más cumplir con la doctrina católica, que era ir a la iglesia, pero en realidad nunca tuve la oportunidad de conocer a Dios, conocer su palabra. Para conocer a Dios hay que conocer su palabra, lo que Él vino a dejarnos escrito para que nosotros pudiéramos conocerle. Entonces no fue hasta los 23, 24 años más o menos que empecé a leer la Biblia y fue como empecé a conocer a Dios. Inicialmente lo acepté en mi corazón y a partir de ahí empecé a sentir su presencia en todo momento. Y conforme fui leyendo su palabra, me fui dando cuenta de lo cegado que estaba yo en el pasado antes de conocerle. Y fui creciendo poco a poco. Mi espíritu fue creciendo, mi conocimiento de él fue creciendo, mi comunión con él fue creciendo, todo fue creciendo, a tal punto que llegué a sentir su presencia en mi vida en todo momento, como lo mencionaste. Sí. Para muchas personas es diferente la experiencia, tal vez. Ujú.
pero el resultado es el mismo cuando decides aceptar a Jesús como el único camino a Dios y que empiezas a conocer su palabra, sus enseñanzas, su doctrina, empiezas a tener una relación más estrecha, más junta con Dios. Y cuando con eso él. sucede, empiezas a sentir su presencia, empiezas a notar cómo Él empieza a cambiar tu vida, cómo Él empieza a llenar todos esos vacíos que tienes, tanto de soledad, tanto de sentimientos negativos, pudiese ser, como lo hemos hecho en los otros videos, que son ese tipo de sentimientos que a veces sin Él no sabemos cómo reaccionar o cómo enfrentarlos en cierta forma. Bueno, creo Pero que, cuando eh, estamos en Él, disculpa por interrumpirte, pero no que no sepamos cómo reaccionar, sino que reaccionamos de la manera incorrecta. Reaccionamos muy cierto, desde el punto de vista del mundo, ¿no? muy Porque el cierto, mundo es muy diferente el mundo a Dios, ¿no? Y yo siento que cuando uno y ahorita te digo por qué yo siento esto, pero yo siento que cuando uno está, caminando de la mano de Dios, ¿no? Aceptando que aceptó a Dios, que es su amor, ¿no? Que es, en obediencia, ¿no? Es diferente a lo del mundo. Y te lo digo por esto, porque yo hace mucho tiempo, no que me preguntaste, pero te voy a decir, te voy a platicar. Hace mucho tiempo, em, cuando estaba yo más joven, más, bueno, no más joven, cuando estaba joven, porque ya no estoy joven. Cuando estaba joven, yo escuchaba a mi mamá hablar sobre la Biblia, sobre Dios, sobre, las diferentes religiones, ¿no? Y mi mamá no sé si no creía en Dios, pero total que no, ella no estaba, tan adentrada en la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces que muchas personas hacemos eso, ¿no? Que tenemos un pie en la palabra y un pie en el mundo. Creo que a lo mejor eso le pasaba a mamá. Total que crecí con eso, pensando que era, pues, o sea, no, mamá decía: "Es que la Biblia se contradice", y yo crecí diciendo que la Biblia se contradecía. O decía: "Es que la Biblia está llena de esto, y está lleno del otro". Entonces, yo crecí con eso, y cuando llega la oportunidad de poder leerla, o de poder entenderla, lo primero que sale de mi boca fue eso: "Es que la Biblia se contradice". No le di la oportunidad a la Biblia, a Dios, ¿no? Para entenderla yo desde mi punto de vista personal, porque muchas personas, incluso nosotros, podemos decir: "Es que Dios es lo más grande", que sí lo es, ¿verdad? Pero a lo mejor otra persona no lo va a sentir de esa manera. Tienes tú que pasar por el fuego, ¿verdad? Como dice la Biblia, para poder tener esa relación, para poder entender. ¿Y cómo pasas por el fuego? O sea, tienes que, em realmente sentarte a leer su palabra, y no nada más a leerla, porque cualquiera puede leer la Biblia, ¿no? Dice la Biblia, incluso dice la palabra, hasta los demonios saben la Biblia. Cualquiera puede leerla. Lo importante es, siento yo, es, am, sentarte con Dios y pedirle ayuda para que te lleve por cada línea, por cada versículo, y te dé el discernimiento, la sabiduría de entenderla, porque eso fue lo que me pasó a mí. No fue hasta que yo no me senté con Dios y me rendí, o sea, yo me rendí, no, todavía me había acercado a Él, pero con fines, como dicen, con fines de lucro, porque quería yo algo para mí, ¿no? Eh, sí, y y no se daba, y no se daba, y no se daba. Entonces, finalmente, llegó un punto donde yo me quedé, o sea, yo ya estaba cansada, físicamente, mentalmente, espiritualmente estaba cansada.
recuerdo cuando me rendí, o sea, caí de rodillas y le dije a Dios: "Ya basta, soy tuya, haz lo que tú quieras conmigo, yo no quiero mi voluntad, yo quiero tu voluntad". Y te lo aseguro que en ese momento fue, o sea, un milagro, y yo he vivido, y creo que tú también me podrías decir lo mismo, que desde que estás en Dios es milagro tras milagro tras milagro, es simplemente estar con los ojos abiertos, ¿no? Me acuerdo que ese día pasó eso, y al instante, o sea, no es chiste, no es juego, no es nada, al instante yo sentí alivio. Así es. Eso, eso que te sucedió es exactamente lo que significa aceptar a Cristo, aceptar a Jesús, porque no es lo mismo creer en Dios que conocer a Dios. A ver, explícame eso, por favor. Porque, ah, porque muchas personas que saben de la existencia de Dios en alguna parte, no, sin conocerlo, sin conocer su palabra, sin conocer mucho acerca de Dios, han escuchado de que hay un Dios, de que existe Dios, pero hasta ahí es su conocimiento de Él. Ujú. Entonces, esas personas normalmente creen en Dios, pero no le conocen. Mm, Hay muchas personas pueden creer en Dios, pero no le conocen. Y es hasta ese momento en el que tú lo aceptas como tu Dios, como tu único Dios y Salvador, y empiezas a tener esa relación con Él. Porque no es solamente como lo mencionaste tú, no solamente es leer la Biblia, es ujú. esa comunión personal que tienes tú con Él en todo momento. Una vez Sí, que tú lo aceptas en tu corazón y que lo aceptas como tu Dios, es esa persona con la que hablas en todo momento. Hablas en tus sueños, hablas en la mañana, hablas al momento de que cualquier actividad que incluso tienes tú en el día, puedes sí, consultarlo y él te da la respuesta, porque ya al estás empezando a instante. tener una relación Sí, directa con él. Y eso es lo sí, maravilloso de aceptar a Dios y a Cristo como el único Salvador. Conocer a Dios es algo infinito. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios. No nos conocemos ni a nosotros mismos en muchas ocasiones. cierto. Ni pensar, ni cuándo pensar. Nuestra mentalidad, nuestra capacidad cerebral no nos alcanzaría para conocer a Dios, para conocer lo grandioso y lo maravilloso que es. Exacto. Incluso de eso también habla la palabra de Dios, ¿no? Que nadie conoce a Dios, o sea, hasta la fecha, no hay una persona que puede decir: "Ah, yo conozco a Dios perfectamente bien", no, porque nadie lo 100%. conoce. Exacto. Ujú. Y y bueno, entonces eso es lo que siento yo que nos llevó a hacer esta reflexión sobre la soledad, porque ya con la experiencia que hemos tenido, ¿no? Cuando desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y empezamos, seguimos escuchando su palabra, leyendo su palabra, aún estando solos, ¿verdad? Empezamos a sentir su presencia, empezamos a sentir que Él estaba allí. Y era, no sé si tú, estás de acuerdo conmigo, pero lo que me pasó a mí, que tuvo que pasar, ¿no? Siempre tienen que pasar las cosas de la manera que pasan, porque así es como Dios lo quiere, si no, nunca vas a aprender. Al menos eso pienso yo. Pero, ya después de haber sentido esa paz, ese amor tan infinito de nuestro Dios, de Jesús, em, empecé a ver la transformación, vaya, ¿no? Como dice la palabra, deja que la palabra transforme tu mente. Vive en el mundo, pero no seas parte de él. Empecé a transformar mi mente, la palabra empezó a transformar mi mente y empecé a sentirlo
en todo. Y, y me dije, recuerdo, después de un tiempo, ya cuando ya lo sentí, lo vi, lo viví, el milagro y todo, dije yo, qué fácil, o sea, qué fácil hubiera sido haber aprendido esto desde el principio. O sea, que en lugar de ¿Sí es? meterme, sí, en lugar de meterme en esa concha que yo me hacía porque me sentía muy sola, incluso con personas alrededor de mí, me sentía muy sola. Digo, qué fácil, wow, hubiera sido haber hecho esto antes, pero no, siento yo, y luego ya me dices tú tu punto de vista, pero siento yo que yo tuve que pasar ese proceso para poder entablar bien mi relación con Jesús, con Dios. Porque si no hubiera pasado el proceso, quizás a lo mejor en unos 6 meses, que es lo que pasa con muchos nuevos, seguidores de Cristo, ¿no? Que en 6 meses se te olvida del lugar donde te sacó Él, del dolor, ¿no?, que tenías, se te olvida y vuelves otra vez a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, yo siento que por mi parte tuvo que pasar de esa manera. No sé qué piensas tú. Eh, yo creo que, o sea, ciertamente tienes razón en ese aspecto. Ah, y creo que en cada persona es diferente. En cada persona Dios se manifiesta de forma diferente Cierto, y pasa de forma diferente, cierto. como en el caso del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Su encuentro con Jesús fue completamente diferente al encuentro con Jesús que vivieron Mateo, que vivió Juan, que vivió María, incluso su madre. El encuentro con Jesús es completamente diferente y es una experiencia única para cada persona. Cierto, pero a lo que me refiero yo es de que, por ejemplo, Mateo, María Magdalena, todos ellos tuvieron que pasar el proceso que pasaron, ¿no?, para poder Ujú. llegar a Cristo. Pablo, ante Saúl, también tuvo que pasar ese proceso de ah, perseguir a los cristianos, de el odio que les tenía, o sea, todo eso que él pasó, tuvo que pasar, porque había un Tuvo que pasar, propósito, ciertamente. sí, había un E propósito. incluso, perdón que te interrumpa, incluso, como lo mencionabas tú, que a veces, ah, si no pasan las cosas, como lo mencionas de algunas personas que se enfrían en muchas ocasiones, ah, y se alejan de Dios por alguna razón, probablemente no sea por el hecho de que no tuvieron un encuentro real con Él. Más bien yo creo que por eso mencionaba que cada situación es diferente, porque por ejemplo, en el caso de Pedro, Jesús mismo le dijo, te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y ha pasado, hay personas que aun y cuando ya han estado con Él, que aún y ya han caminado con Él, le niegan. Sí, 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 cierto. No porque no hayan tenido una relación con Él, no porque no hayan creído fielmente en Él. No sabría cómo explicarte, porque no creo que sea cobardía, es simplemente que, sí, así como tú lo mencionas, tal vez en muchas ocasiones eso también es necesario que pase. Mira, de ahí voy a diferir contigo. Ahí sí voy a diferir y Ujú, discúlpame con todo mi corazón, pero yo siento que cuando tú tienes un encuentro real con Dios, em, ujú. lo aceptas y lo empiezas a ver como el Dios que es, como tu Padre, como tu ayuda.
Ujú. es muy difícil, no que no es imposible, es muy difícil que te desprendas de esa relación a menos que empieces a tener, más contacto con el mundo, ¿no? Porque sí, sí es posible, o sea, no estoy diciendo que automáticamente tienes la relación con Dios y ya, ¿no? Ya nunca vas a despegarte de Él. La relación con Dios, para mí, siento que es como una relación de matrimonio, una relación de familia, una relación, punto, que tienes que fomentarla, tienes que, trabajar en ella todos los días. Porque, ¿qué es lo que pasa con los matrimonios que terminan en divorcio? Que al principio comienzan con mucho amor, mucho cariño, mucho esto, mucho lo otro, y luego se da cuenta el esposo que a la esposa no le gusta esto, que a la esposa no le gusta esto, y empiezan a tener como que un quiebre, y ya no hacen lo mismo que hacían antes, ya no salen a comer juntos, ya no hablan, ya hay un poco más falta de respeto. Entonces, no están trabajando la relación, ¿no? Pero cuando tú Cierto. estás trabajando la relación todos los días, escuchando la palabra de Dios, sintiendo su presencia, aun cuando estás solo, te das cuenta que es Dios. Empiezas a ver los milagros y las cosas tan enormes y tan grandes y tan hermosas que hace, y te dan más ganas de seguir fomentando esa relación. Entonces ahí sí difiero contigo. No creo que, ¿cómo te diré? Que sea necesario, no creo que sea necesario que rompamos la relación. No creo que haya un propósito en eso. El único propósito es que el demonio quiere quitarte de las manos de Dios. ¿Por qué? Porque tú lo estás dejando. A menos eso pienso yo. Y ya con esto te dejo la última palabra a ti para cerrar esta plática de la reflexión de la soledad. Muy bien, pues sí, estaremos reflexionando más acerca del tema y pues muchas gracias por haber escuchado el podcast, por haber estado aquí presente, gracias por su participación y estoy ansioso por estar nuevamente aquí con ustedes. Que Dios los Excelente. bendiga, que Dios los cuide en todo momento y seguiremos en este podcast Perfecto. para compartir y convivir. Una pequeña oración para todos nuestros seguidores, para todas las personas que escuchan a sus servidores, que con todo el respeto del mundo hacia ustedes, hacia Dios, queremos compartir más contenido bueno, bonito y que refleje a Dios. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y ya terminamos. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Padre nuestro, muchísimas gracias por ser Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por el privilegio de ser parte de tu familia. Gracias, Dios mío, por escucharnos. Te queremos pedir en esta noche que por favor cubras a cada una de las personas que nos están escuchando, a cada una de las personas que nos ven a través de YouTube, a cada una de las personas que comparten nuestro amor por ti. Dales hoy una noche de paz, de tranquilidad, de alegría, para poder despertar mañana si es tu voluntad y enfrentar este mundo contigo, porque no hay mejor manera de hacerlo que contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Amén.